Hoy vengo a hablarte de un tema el cual pienso que aún sigue estando algo desatendido en nuestra sociedad y mal interpretado en la mayoría de los casos, que desafortunadamente sigue siendo visto como algo negativo, como algo que resta valor humano. Y me refiero a la discapacidad. Y digo que está desatendido porque hasta la fecha observo que no se está dando el apoyo adecuado a las personas que tienen algún tipo de condición discapacitante. Y una manera muy sencilla de observarlo es, por ejemplo, en cuestión estructural. Aún existen muchos edificios que no tienen la infraestructura adecuada. Muchas escuelas, empresas, incluso algunos consultorios médicos a los que yo misma he asistido. También sitios donde se hacen terapias holísticas, en algunas oficinas de gobierno, en muchas plazas comerciales, donde aún no existen ascensores para ir de un piso al otro, o en las cuales tienes que ir de un extremo al otro de la plaza comercial para poder hallar uno. Incluso hasta en lugares que se supone son al aire libre y que aparentemente son de fácil acceso. Muchos de ellos no cuentan con las adecuaciones pertinentes para apoyar todo tipo de discapacidades. Y sé que lo primero en lo que pensamos cuando mencionamos la palabra discapacidad es en una silla de ruedas. O nos imaginamos algo que pudiera estar involucrado con personas ciegas, siendo esos los tipos de discapacidad más visibles que existen, pero en realidad nos quedamos muy cortos si creemos que únicamente son esas las condiciones de discapacidad que hay en el mundo. No estamos viendo más allá de lo que puede ser posible. El tipo de adecuaciones que se necesitan para apoyar a todo tipo de discapacidades van mucho más allá que un simple tema estructural. Seguramente mucha gente desconoce que condiciones de vida, como lo es el autismo, por ejemplo, también se consideran una discapacidad. El autismo es una discapacidad invisible. Sí, así como lo oyes. Si no lo habías escuchado antes o ni siquiera te lo habías planteado, pues es el momento de hacerlo. Y de esto es de lo que quiero hablarte en este episodio. Porque no solo se trata del autismo, sino que existen algunas otras condiciones consideradas como discapacidades invisibles. Aunque para ser honestos, en el caso de este tipo de discapacidades, justamente por el mismo hecho de que no son notorias para la mayoría de las personas, eso podría llegar a ocasionar muchas más afectaciones, ya que cuando el entorno no es el adecuado, se puede llegar a convertir en amenazante, en un entorno hasta cierto punto agresivo y por supuesto también discriminante. Así que comenzamos con el episodio. Libérate, un podcast creado desde el amor y la conciencia, con la firme intención de ayudarte a abrir tu mente y tu corazón, de impulsarte a cuestionarlo absolutamente todo. ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Y por qué actúas en base a todo ello, creyendo que tu verdad es la única verdad que existe? Soy Rubí Elena y en este espacio te compartiré qué es el autismo en primera persona, cómo piensa, cómo siente y cómo percibe el mundo una mente neurodivergente. Te compartiré parte de mi historia personal, cómo fue que a mis 38 años, tras una intensa búsqueda interior, me enteré que soy autista grado 1, o lo que antes se conocía como síndrome de Asperger. ¿Cómo ha sido mi proceso de autoconocimiento? ¿Cómo he cambiado la percepción que tenía de mí misma, aprendiendo a ver mi hipersensibilidad como un don? ¿Cuáles han sido las diferentes herramientas que me han ayudado a reconocer y aceptar lo que soy, a perdonar y sanar tantos errores a lo largo de mi vida,
a entender que no podemos cambiar al mundo, pero sí podemos cambiar la manera en que lo percibimos. ¿Por qué considero que es extremadamente importante que aprendamos más acerca de la neurodiversidad y lo que es la verdadera inclusión, no solo como el simple acto de incluir, sino de aprender a convivir con nuestras diferencias? Libérate del miedo al que dirán, a ser rechazado o abandonado, del miedo a no ser suficiente. Aprende a reconocer tus emociones, a sentirlas y a transformarlas. Libérate de tus creencias, de tus patrones limitantes, del miedo a brillar y todo aquello que te impide ver lo que realmente eres. Y lo más importante, confía, déjate guiar por tu intuición, por tu corazón. Escucha el llamado de tu alma. Permítete ser lo que viniste a ser en esta vida. Quiero comenzar por el principio, por lo más básico, compartiéndote la definición de discapacidad según la Organización Mundial de la Salud, la cual dice que una persona con discapacidad es aquella que presenta algunas deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a corto o a largo plazo y que al interactuar con el entorno encuentran diversas barreras que pueden obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos. Y el término discapacidad invisible se utiliza para definir aquellas dificultades que impiden que una persona se desarrolle o se desenvuelva en su día a día de manera normal o que le causen problemas en cualquier ámbito de su vida, pero que son prácticamente imperceptibles. Una vez dicho eso, quiero hablarte de los dos tipos de modelos que existen con respecto a cómo se ve la discapacidad a nivel mundial. Modelos introducidos por parte de la Organización Mundial de la Salud a partir de 1980. Se trata del modelo médico y del modelo social. Estos modelos ofrecen un marco para la forma en que la sociedad percibe a aquellas personas con discapacidades. Aunque el modelo médico es una forma útil de comprender la enfermedad y la pérdida de la función, es sabido que la comunidad de personas con discapacidad lo ha rechazado en gran medida a favor del modelo social. El modelo social más bien promueve la idea de que resulta más conveniente la adaptación de los entornos sociales y físicos para acomodar a las personas con cierto rango de habilidades funcionales, mejorando así su calidad de vida y brindando mayor oportunidad para las personas con y sin discapacidades. Pero vamos más profundo con cada uno de estos modelos. Y quiero iniciar con el modelo médico. El modelo médico ve la discapacidad como un defecto que tiene la persona. Básicamente ve a la discapacidad como una aberración en comparación con los rasgos y características considerados como normales que se espera ver en una persona. Y tiene la visión de que para tener una alta calidad de vida, dichos defectos deben curarse, repararse o eliminarse por completo. También considera que los profesionales de la salud, llámense médicos, enfermeros, psicólogos, psiquiatras, etcétera, etcétera, tienen el poder y el derecho de corregir o modificar estas condiciones. Esta visión del modelo médico desafortunadamente provoca que muchas personas con algún tipo de discapacidad se perciban a sí mismas con una baja autoestima, puesto que internalizan la idea o la creencia de que una parte importante de su identidad está mal, que es defectuosa y que, como lo indica el modelo médico, necesita ser reparada. Y cuando se ve la discapacidad desde este punto de vista negativo, los mensajes que dicha persona recibe del exterior son de pena y vergüenza, porque desafortunadamente es eso lo que en su mayoría se transmite a través de los medios de comunicación,
e incluso muchas veces este mensaje también es transmitido por parte de los mismos profesionales de la salud. ¿Cuántas veces no hemos visto en los noticieros algunas historias inspiradoras sobre personas con algún tipo de discapacidad que realizan ciertas tareas o que consiguen trabajos o que logran tener algún tipo de emprendimiento o negocio, lo cual por supuesto que es inspirador y merece toda la admiración? Sin embargo, en muchas ocasiones el trasfondo del mensaje es otro. Más bien, lo que muchos medios de comunicación provocan en nosotros es que cuando veamos ese tipo de historias se nos muevan las emociones. Muchos de nosotros podremos llegar a sentir tristeza, compasión o incluso lástima. Porque por lo general a las personas con alguna discapacidad hemos aprendido como sociedad a percibirlas con cierto grado de inferioridad. Muchas veces lo que nos transmiten con este tipo de historias es preocupación incluso, entre muchos otros mensajes ocultos que a veces son manipulados por el gobierno, por el mismo sistema. Incluso en ocasiones ese mismo tipo de historias también son utilizadas a la inversa, para mostrar cómo algún buen samaritano, llámese persona física o alguna institución, se tocó el corazón, se compadeció e hizo una obra de caridad para ayudar a alguien discapacitado. Y aquí quiero dejar en claro que no está mal ayudar, no lo estoy juzgando, pero vaya, más que resaltar la buena labor, que debería ser algo que todos hagamos sin esperar ningún tipo de reconocimiento a cambio, muchas veces dicha historia va encaminada a engrandecer a quienes se mostraron caritativos, siendo algo muy común con las empresas y con los políticos y presidentes, aunque muchas veces no sea un acto de amor sincero, sino para levantarse el cuello y tener cierto reconocimiento ante la sociedad o ganarse el cariño de la gente. No sé si me explico. No quiero decir que no se deba ayudar, pero la pregunta es, ¿desde dónde lo estamos haciendo? ¿Y con qué finalidad? ¿Cuáles son las verdaderas intenciones? ¿Por qué se utilizan ese tipo de historias que son dignas de reconocimiento para fines políticos o de poder? Este tipo de mensajes en los cuales se muestran a las personas con alguna discapacidad como inferiores o con defectos antinaturales que necesitan ser sanados o compadecidos, también pueden provocar incluso que las personas que no son discapacitadas sientan temor y preocupación en caso de que en algún futuro no muy lejano, ellos o alguien cercano a ellos pueda convertirse en una persona discapacitada. ¿Y por qué temor? Pues porque el mensaje que se percibe sobre la discapacidad es debilidad. La idea de que si eres discapacitado vas a tener que depender 100% de alguien, que no vas a poder ser autosuficiente, que si no obtienes alguna ayuda o caridad no vas a poder sobrevivir, que si eres discapacitado vas a ser rechazado o abandonado. Y no tiene por qué ser así. Vaya, no estoy diciendo que no hay algunas personas discapacitadas en donde ciertamente se necesite de mucho apoyo, mucho más que otras, que realmente no pueda hacer muchas cosas esa persona por sí misma. Pero también existen muchos casos de personas con discapacidad que han demostrado que pueden hacer muchas cosas en su vida, incluso mucho mejor que otras que no lo están. Y eso también es digno de admirarse. Desafortunadamente, con todo este tipo de mensajes con respecto a la discapacidad, se ha logrado que en nuestra sociedad se normalice el hecho de que existan todo tipo de tratamientos con la intención de normalizar o cambiar a la persona discapacitada, lo cual en muchas ocasiones no propiamente le ayuda a mejorar su capacidad para funcionar por sí sola o para desarrollar sus habilidades, para participar en las actividades de la vida diaria de manera independiente. Más bien busca hacerlos dependientes. Y ojo, no hablo por todas las personas discapacitadas, porque no para todas las discapacidades aplica lo mismo. Hay personas que sí requieren de algún tipo de tratamiento, pero espero que se entienda lo que estoy queriendo decir. Por ejemplo, las discapacidades invisibles, como lo es el autismo, todos aquellos disquetratamientos como el ABA
y otros que intentan modificar la conducta de los autistas como si hubiera algo malo que debiera ser cambiado, de lo cual ya te platiqué en el episodio número 16 de este podcast. Al igual que los tratamientos a base de medicamentos que solo buscan regular el sistema nervioso de manera antinatural, que solo adormecen los sentidos y desconectan a la persona de percibir su cuerpo y sus emociones, cuando en lugar de ello lo ideal sería que hubiera mayor comprensión y mayores ajustes en el entorno, espacios más adecuados para poder tener una mayor calidad de vida, de manera natural, sin tantos estímulos. Haciendo eso, realmente ningún tratamiento sería necesario. Ahora, quiero explicarte en lo que consiste la mirada del modelo social con respecto a la discapacidad. El modelo social tiene un enfoque diferente al modelo médico. Este modelo establece que la discapacidad es la incapacidad de participar plenamente en la vida hogareña y comunitaria. La interacción entre las limitaciones o impedimentos funcionales y las barreras físicas y sociales para la participación plena crean entornos incapacitantes. O sea, en este modelo se habla de las limitaciones o impedimentos funcionales que puede tener una persona, no de defectos o enfermedades, como se menciona en el modelo médico, el cual busca modificar o corregir tal defecto. El modelo social distingue entre discapacidades o impedimentos. Las discapacidades son restricciones impuestas por la sociedad. Los impedimentos son los efectos de cualquier condición dada. La solución, según este modelo, no reside en arreglar a la persona, sino en lugar de ello cambiar nuestra sociedad. A diferencia del modelo médico, la atención médica por parte del sector salud no debe centrarse en curas o tratamientos con el fin de librar a nuestros cuerpos de impedimentos funcionales. En lugar de eso, los servicios médicos deben centrarse en mejorar nuestra función diaria en la sociedad. El modelo social exige el fin de la discriminación y la opresión contra las personas con discapacidades a través de la educación, la adaptación y el diseño universal. Esta educación llevará a cambios en la forma en que las personas piensan acerca de las discapacidades. Idealmente, estos cambios influyen en la forma en que los arquitectos incorporan el diseño universal y las características de accesibilidad en los planes de construcción. También en cómo los gobiernos consideran los derechos y necesidades de las personas discapacitadas al aprobar nuevas leyes. Cómo se incluye a las personas con discapacidades en la educación y cómo los médicos abordan la atención de sus pacientes con discapacidades complejas. Si en nuestra sociedad se valoraran todo tipo de habilidades que podemos llegar a tener las personas, tanto las discapacitadas como las que no, eso aumentaría nuestra riqueza y diversidad colectiva. Cuando intentamos eliminar la discapacidad de la experiencia humana, la sociedad pierde todas las cosas hermosas y brillantes que nuestra comunidad tiene para ofrecer. Como dice la escritora y académica discapacitada Alison Gaffer, eliminar la discapacidad es eliminar la posibilidad de descubrir formas alternativas de estar en este mundo, excluir la posibilidad de reconocer y valorar nuestra interdependencia. Bueno, ahora hablando sobre las discapacidades invisibles, que son aquellas que no se ven a simple vista, pero que por supuesto están presentes y traen consigo muchos problemas, quiero mencionarte que este tipo de discapacidades forman parte del 80% de las discapacidades existentes. Es decir, son muchas más las discapacidades invisibles que las visibles. Y ese dato es muy fuerte, porque se están invalidando muchas condiciones de vida que requieren de apoyo. Ejemplos de ellas son el autismo, el TDAH, la discapacidad auditiva, la fibromialgia, la esclerosis múltiple y todas aquellas consideradas como trastornos de la salud mental. Algunas de ellas te las menciono en el episodio número 17 de este podcast.
El hecho de que sean invisibles, aunado a la falta de información y empatía por parte de muchas personas, puede llegar a generar malos entendidos, como por ejemplo cuando vemos que alguien estaciona su auto en un lugar para discapacitados, pero cuando se bajan las personas del auto, los vemos a todos caminando, no vemos ninguna silla de ruedas, por ejemplo, y solemos juzgarlo. Pero muchas veces no sabemos, no podemos ver más allá de lo que ven nuestros ojos y lo que nos dicen nuestras creencias. Y no quiero decir que no existan personas gandallas que sí se aprovechan de este tipo de situaciones, que no tengan la suficiente conciencia y respeto como para dejar ese espacio libre para quienes sí lo necesiten. Y gracias a la visión del modelo médico que aún sigue teniendo el mundo, existen muchas personas discapacitadas en muchos países que suelen ofenderse si las demás gente los ve o los trata como discapacitados. Por este mensaje de inferioridad y lástima que desafortunadamente se sigue transmitiendo en muchos lugares. Aunque también existen algunos otros los cuales lo prefieren. Prefieren que se les vea como discapacitados porque así se les puede otorgar más apoyos, los cuales por supuesto son necesarios. En muchas ocasiones podría decirse que es la misma sociedad la que nos discapacita a muchos de nosotros, sobre todo hablando particularmente de los autistas. ¿Y por qué digo esto? Porque ciertamente existimos personas con discapacidades invisibles en las cuales dichas discapacidades no serían tan limitantes o no serían un obstáculo tan frecuente como sí lo es para alguien, por ejemplo, con discapacidad visual o motora. Sin embargo, el hecho de que en nuestra sociedad no haya la cultura, la información suficiente y la empatía que se requiere, es por ello que digo que la misma sociedad nos discapacita. Y quiero mostrártelo con algunos ejemplos míos. Si has escuchado mis primeros episodios, donde te relato algunas experiencias difíciles que tuve, por ejemplo, cuando estuve haciendo prácticas en el extranjero, en algunos hoteles, sobre todo en el área de alimentos y bebidas, en una ocasión, por mi sensibilidad física y algo que es común en muchos autistas, es que tenemos tono muscular bajo. Aunque por supuesto, si te dedicas al fitness, como también fue mi caso en alguna temporada, gracias a eso pude aumentar mi masa muscular y fortalecer mis ligamentos y en general todo mi cuerpo, al igual que lo hago con el yoga. Pero bueno, en ese entonces que estaba recién salida de la universidad y que honestamente justo en esa etapa no hacía mucho ejercicio que digamos, pues al ser practicante en el área de restaurantes, de tanto cargar las charolas pesadas con los muertos, es decir, con los platos y tazas, etc., me desgarré los tendones y ligamentos del interior de ambos brazos, porque eran muy pesadas para mí. Y digo para mí porque había otras chicas o señoras que también trabajaban ahí y que sin problema las cargaban. Pero a pesar de que le dije a mi supervisor que me dolían mucho los brazos, no me hizo caso y me obligó a continuar hasta que fui a parar al médico y pues ya con una indicación médica, la cual decía que tenía un desgarre muscular, pues solo hasta ese momento fue que me cambiaron de actividad. Otra experiencia que también ocurrió durante mis prácticas en hoteles fue que me ponían a sacar los platos y las copas calientes de una máquina que lavaba con agua hirviendo y al terminar el ciclo había que ir sacando rápido de unas rejillas toda la loza y la cristalería para pasarlas a otros estantes. Y no es que yo no fuera capaz de hacerlo, porque tengo 2 manos y 2 pies y soy lo suficientemente inteligente y capaz intelectualmente para hacer algo así. Sin embargo, el que no se me creyera o no se atendieran mis necesidades, eso me llegó a afectar muchísimo. Y con atender me refiero al menos a ser empáticos y tener en cuenta que dichas actividades no eran buenas para mí. Me estaba quemando las manos y me salieron llagas. Y simple y sencillamente pudieron haberme puesto a hacer alguna otra actividad y no juzgarme como si fuera alguien muy exigente
o que se queja por todo. Es así de sencillo. Y bueno, una experiencia mucho más intensa al respecto fue en uno de mis últimos trabajos, en donde los primeros meses solo tenía que lidiar al menos con temas como el estrés y las multitareas, pero hasta ahí todo iba bien, sino que al pasar esos 2 meses nos cambiamos de oficina y como no estaban terminados los acabados, sucedió que durante el horario laboral de repente iban trabajadores a pintar alguna pared o a barnizar las puertas de madera o algunos muebles, y el olor de pintura o barniz para mí era demasiado fuerte. Recuerdo que me dolía la cabeza cañón, los ojos y la garganta. Aunado a eso, para mi suerte, habían unos señores tubos en el techo, a la altura de mi escritorio, que no tenían las rejillas para que el aire acondicionado no saliera tan fuerte, porque hasta recuerdo que se volaban las hojas de papel por la fuerza del aire. Y además, creo que esto nadie lo notaba, pero los tubos tenían mucho polvo por dentro y al salir el aire, pues nos respirábamos todo ese polvo. Y desde el primer mes recuerdo que me enfermé de la garganta. De hecho, se atravesó la Semana Santa y tuvimos una semana de vacaciones y me la pasé enferma tomando medicamentos justo por eso, cosa que me molestó mucho porque desde hacía mucho yo no tomaba y no tomo medicamentos, pero a raíz de ese problema, lo cual duró 10 meses, pues empezaron a surgir otros problemas. Tuve que comenzar a ir a un médico otorrino porque los cornetes nasales se me inflamaron cañón y me decían que me tenían que operar, lo cual sí hice cuando renuncié, porque no me iba a servir de mucho hacerlo antes, porque el médico me dijo claramente que si seguía expuesta a todos esos estímulos que me estaban afectando, pues los cornetes se me iban a volver a inflamar, puesto que es una reacción natural de protección de mi propio cuerpo. Y obvio no iba a estarme operando a cada rato, ¿verdad? Aunado a ello, comencé a tener más problemas con dolor de cuello, nuca, etc. Y pasé de ser sensible a ser hipersensible. Porque recuerdo que el olor de algunos productos químicos no me afectaban tanto como lo han hecho a partir de esa experiencia y hasta la fecha. Yo ya no puedo trapear el piso de mi casa con esos productos, tengo que usar bicarbonato y vinagre blanco, que no huelen. Pero en ese entonces recuerdo cómo desde mi escritorio podía oler cuando la señora de la limpieza estaba trapeando la oficina. Estaba desde la cocina o el comedor de empleados y conforme se venía acercando a donde yo estaba, cuando ya estaba cerca, yo de plano me levantaba de mi lugar y me iba al baño o a dar la vuelta a una salita que fungía también como comedor de empleados, porque no aguantaba el olor. A raíz de eso empecé a utilizar cubrebocas, doble cubrebocas, y todos me veían raro y también pues me decían cosas, pero o nada más me quedaban viendo feo. Pero todo eso era demasiado fuerte para mí, esos olores. Y como dato extra, recuerdo que el color de las paredes de la oficina era amarillo. Y en su momento yo no lo relacioné, pero tiempos después, investigando, me topé con un artículo en donde se mencionaba acerca de un estudio sobre la percepción que se tiene según la psicología del color, la cual dice que el color amarillo puede tener 2 significados. Uno es que proyecta brillantez, lo cual pudiera tomarse como un color muy alegre, haciendo alusión a un día soleado, evocando experiencias como si estuvieras en una playa de día, donde hay mucha luz. Y yo con mi hipersensibilidad visual. Y bueno, por otro lado, también se dice que el color amarillo puede provocar emociones como ansiedad, irritabilidad e incluso miedo, ya que es un color muy intenso y es por ello que nunca vamos a ver ninguna pared de la sala de espera de un hospital pintada de amarillo. En fin, el caso es que no dudo que eso también haya aumentado mis niveles de estrés y ansiedad,
y el de algunas otras personas, por supuesto, solo que quizá ellos no lo notaban. Y bueno, además me parecía excesivo el color amarillo, considerando que en dicha oficina no había paredes externas, solo internas, las cuales ya dije que estaban de color amarillo, porque no es que hubieran paredes externas, es decir, habían cristales, era un edificio y todo lo de alrededor eran cristales, y por las mañanas recuerdo que entraba excesiva luz y solo en muy pocas ocasiones se cerraban las persianas, las cortinas, pero casi nunca, y eso por supuesto también era demasiada brillantez, demasiada luz. Y si ya te sabes la historia, hasta hace muy poco sé que soy autista y que sí tengo hipersensibilidad a muchas cosas, tanto así que cuando me hicieron mi perfil sensorial, el resultado fue que tengo un desorden de integración sensorial, lo cual confirma que mis sentidos se ven afectados de forma severa ante ciertos estímulos, sobre todo los auditivos, olfativos y visuales. Y cuando eres hipersensible a ciertos estímulos y te ponen en un lugar donde justamente hay una saturación de dichos estímulos, pues obviamente tu rendimiento se va a ver afectado. Y con rendimiento me refiero desde tener fallas en mis actividades diarias, lo cual honestamente muy extrañamente me ha pasado, aunque no digo que nunca, pero creo que eso se lo debo a mis altas capacidades. Por eso es que no se ha notado, no he tenido como un muy bajo rendimiento en términos laborales, afortunadamente. También considero que la somatización de enfermedades también se considera parte de un rendimiento y hasta la manera en que me llego a relacionar con las personas. Y ni se diga con respecto a mis emociones. Todo eso forma parte de un rendimiento laboral. Entonces, volviendo al tema de que muchas veces es la misma sociedad la que discapacita a las personas, después de todos esos ejemplos que te acabo de platicar, tú dime si la sociedad no me ha discapacitado a mí. Y no le estoy echando la culpa a nadie, pero es que es una realidad. El hecho de tener una discapacidad invisible y mucho peor aún, el hecho de que ni yo misma lo supiera, empeoró las cosas. Y no porque hubiese podido hacer algo al respecto. Desafortunadamente, por la ignorancia de muchas empresas a las cuales no les interesa mucho que digamos este tema, y el que por parte del sector salud, al menos en México, no se esté otorgando el apoyo debido y ni siquiera informando al respecto, sí nos perjudica a muchas personas. Sé que en algunos países de Sudamérica y al menos en España sí se están otorgando certificados de discapacidad a los autistas, aunque también para ello les ponen muchas trabas, sobre todo a quienes no parecen necesitarlo. Ojalá que en nuestra sociedad exista más interés en todos estos temas, porque todos tenemos derechos como ciudadanos. Existen estadísticas que mencionan que hay mucha población neurodivergente sin empleo, pero estoy segura de que no es por una falta de habilidades, porque una mente neurodivergente puede aportar mucho a las empresas, una mentalidad distinta y maneras de resolver problemas desde otra perspectiva. Aunque cabe mencionar que el tener un certificado de discapacidad creo que también puede ser un arma de doble filo, porque para muchas personas eso pudiera significar una limitación en caso de que los jefes, supervisores, gerentes o como les quieras llamar, si son ignorantes en el tema y tú les llegas con un certificado de discapacidad, van a creer que eres tonto o incapaz de realizar ciertas actividades y por lo tanto eso puede ser un obstáculo para que te asciendan de puesto. En fin, creo que se requiere ahondar en el tema, hacer algo al respecto. No es justo que teniendo tantas cosas buenas por aportar a este mundo, las mentes neurodivergentes sigan siendo rechazadas, juzgadas e infravaloradas. Queremos que nos vean por lo que somos,
queremos que se normalice el tema de la discapacidad, pero no visto desde el modelo médico, sino con la mirada del modelo social, el cual promueve la idea de que resulta más conveniente la adaptación de los entornos sociales y físicos para acomodar a las personas con cierto rasgo de habilidades funcionales, mejorando así su calidad de vida y brindando mayor oportunidad tanto para las personas con discapacidad como para las que no. No viendo a las personas por sus defectos o enfermedades y pretendiendo corregirlas, curarlas o cambiarlas, sino mirándolas simplemente con algunas ciertas limitaciones o impedimentos funcionales, abandonando de una vez por todas la idea de lo que significa ser normal, considerando que la normalidad hace referencia a lo que la mayoría de las personas son, y solo eso. Aprendiendo que en este mundo cabemos todos, y que así, como la naturaleza, la madre tierra contiene una gran biodiversidad, la raza humana es igual, pero hemos aprendido a verlo desde el lado negativo. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Lo que estamos haciendo y como lo estamos haciendo no está funcionando. Y esto no lo digo yo. Creo que se puede observar por todos lados. Así que, ¿qué pasaría si nos permitiéramos abrir la mente y buscar una manera distinta de ver y hacer las cosas? ¿Qué tal si nos apoyan más a las mentes neurodivergentes? ¿Qué tal si? Bueno, pues hasta aquí este episodio. Espero que toda esta información que acabo de compartirte te sirva para hacer tu propia reflexión con respecto a lo que significa la discapacidad. ¿Desde dónde la percibes tú? Soy Roby Elena. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.